Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, es un placer recibirlos. Este es el quinto encuentro de desayunos de trabajo de este ciclo que se ha denominado Junto a los precandidatos a la presidencia de la República. Hoy nos acompaña la candidata a las elecciones internas por el Frente Amplio, senadora de la República, doctora Constanza Moreira. Presenta este desayuno de trabajo Banco República. La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay agradece muy especialmente el valioso apoyo a nuestros auspiciantes: ANCAP, Antel, Calpusa, Sinur, Edenred, Isbel, Laboratorios Roemers, Mercadeo, Rara Avis, Stiller, UDE. También agradecemos, por supuesto, a nuestros adherentes: Automóvil Club del Uruguay, Dedicado, Securitas. Así lo hacemos también con quienes nos dan su apoyo, como CUTSA, Nativa y Pagnific. Pero no podemos dejar de mencionar a nuestros sponsors corporativos. Ellos son AFAPSURA, Banco de Seguros del Estado, Demarco, Sistemas de Almacenaje y Tiempost. Queremos anunciarles algunos de nuestros eventos ya confirmados. El 29 de mayo habrá un desayuno de trabajo con el economista Eduardo H., con el doctor Juan Pedro Damiani y Wilmar Valdés. El tema, obviamente, relativo a lo deportivo: una gestión profesional exitosa, el fútbol como empresa. Ese será el tema de este próximo desayuno de trabajo. Después tendremos otro para el 12 de junio. Quienes participarán serán el doctor Mario Ferrari, de Asuntos Legales de PricewaterhouseCoopers, el contador Jorge Ottavianelli, director ejecutivo de la Asociación de Bancos, el contador Martín Valborda, del Ministerio de Economía, y el tema: desafíos y oportunidades que plantea la inclusión financiera. Vamos a otra de las actividades que desarrolla ADM, Hablemos en Confianza, el 5 de junio, Monseñor Daniel Sturla. Y los próximos almuerzos de trabajo, como para ir agendando: el 22 de mayo, presidente de UTE, ingeniero Gonzalo Casaravilla, con el tema Desafíos y perspectivas del sector eléctrico. Para el 25 de junio, el ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Roberto Kramerman. Queremos recordarles el mecanismo para realizar las preguntas o consultas que ustedes quieran realizar. Sobre la mesa hay formularios, lo llenan, por favor identifiquen las preguntas y nuestras asistentes de ADM se los alcanzarán a quienes serán los moderadores en el día de hoy: Camila Civils, de Canal 10, y Gastón Solé, de Canal 12. Gracias. Vamos a pedirles, es un detalle, pero en estos días hay que hacerlo, que es poner los celulares en la modalidad de silencio para que no suenen durante la diserción. Vamos a invitar a don Elías Stein, vicepresidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, a hacer uso de la palabra. Por favor, don Elías. Buenos días, muchas gracias por la presencia de todos ustedes en esta mañana poco acogedora desde el punto de vista climático. ADM este año está cumpliendo los 70 años de actividad y, entre otras cosas, va a publicar un libro que ayer o antes de ayer recién conocí el título, que dice Haciendo que la historia suceda. En realidad, nosotros siempre decimos haciendo que las cosas sucedan, pero también se cumplen, aparte de los 70 años, 25 años de actividades de los almuerzos de trabajo, donde han pasado figuras presidenciables no solo de Uruguay, de México, de Chile, Argentina, Brasil, y creemos que, y otras personalidades, y creemos que va a ser muy interesante recorrer la historia a partir de lo que han dicho esas personas que han sido protagonistas en distintos momentos de los últimos 25 años. Estamos trabajando en ello y antes de fin de año pensamos que lo vamos a publicar. Anoche tuve oportunidad de escuchar a la doctora en ciencias Constanza Moreira, y quiero comentarles que las preguntas que puedan hacerle deben ser sumamente inteligentes, porque no está nada desprevenida.
Así que no es una amenaza, sino una advertencia. Le agradezco entonces, si pasa que le vamos a dar un testimonio por su presencia. Allí tiene un escalón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Luego de finalizada la disertación, los moderadores darán comienzo a la ronda de preguntas. Bueno, comprobando algún pequeño detalle técnico, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir, sobre todo en este día inhóspito. Y he pensado hacer una presentación que consista en un balance económico, social y político de lo que han sido estos 10 años del gobierno del Frente Amplio en Uruguay, con especial énfasis, claro, en estos últimos 5 años. Luego vamos a presentar algunos aspectos programáticos. Como ustedes saben, el Frente Amplio tiene un programa común, pero cada uno de los candidatos ha destacado algunos énfasis de ese programa común de cara a constituirse en un plan de gobierno de cara a las elecciones de octubre. Entonces, la estructura de la presentación es el balance económico, el balance social, el balance político. Vamos a hablar un poquito sobre las expectativas de las élites empresariales en el Uruguay a partir de la encuesta de expectativas empresariales que se hace desde el 2010. Y vamos a conversar un poquito sobre cómo las expectativas de los empresarios condicionan las realidades económicas y sociales del país. Vamos a hablar sobre los temas de educación y seguridad, porque en la encuesta de expectativas empresariales aparecen como los temas que más preocupan a los empresarios, así que en particular los he seleccionado por esa razón. Y luego vamos a hablar de definiciones programáticas claves y perspectivas para el Uruguay. Voy a ir un poquito rápido porque la presentación es muy larga y tengo 40 minutos, pero luego en la parte de las preguntas podremos abundar o especificar algún tema que no haya quedado claro. El balance económico. Bueno, el Uruguay, como ustedes saben, ha pasado a ser un país de renta media alta, lo cual por ahora nos trae algunos perjuicios más que beneficios, pero creo que eso es lo más destacable desde el punto de vista del cambio cualitativo que el Uruguay experimenta a propósito de 10 años de crecimiento sostenido. Es cierto que estos años de crecimiento no empiezan inmediatamente no empiezan porque el Frente Amplio llegue al gobierno, empiezan un poco antes, pero se constituyen en el mejor periodo económico de la vida del país de los últimos 50 años. Es decir, hay que retrotraerse a la época del Maracaná y de las vacas gordas, a los años 50, para encontrar un periodo de crecimiento sostenido con esas tasas tan largo. La inversión extranjera directa es la más alta de la historia del país, como ustedes bien saben, y eso también es una novedad en un país que ha tenido tasas de inversión muy bajitas en los últimos años, muy bajitas, externas e internas, y eso se ha constituido en un escollo y en un obstáculo muy importante para el desarrollo del país. Bueno, el comercio y las exportaciones han mejorado notoriamente, el país ha diversificado sus exportaciones, ha mejorado, ha cambiado también sus exportaciones no solo de lugares de destino, sino de rubros, y nosotros creemos y hemos hecho campaña sobre esto, que el Uruguay ha experimentado la transformación económica más significativa de su último medio siglo o más en estos últimos años, en particular a partir del peso de las
actividades agrícolas, del peso que ha asumido los servicios en la estructura productiva del país. Así que creemos que aquel viejo Uruguay, pradera, frontera, puerto, es un Uruguay que está dando paso a otra matriz productiva, y para eso es necesario también entonces diseñar otros planes de desarrollo. En lo que sigue presento los datos que corroboran estas afirmaciones. Allí tenemos la evolución del Producto Bruto Interno entre 2005 y 2013. Ha sido, en general, ha estado por encima del promedio latinoamericano. Digo esto porque en algún debate me dicen, bueno, pero toda América Latina ha crecido. Bueno, pero el Uruguay ha crecido un poquito más. Es decir, no solamente el Uruguay cambia su perspectiva con relación al pasado. El pasado no es solamente no es que vivimos 50 años de estancamiento, sino que en realidad lo que constituyó el principal obstáculo para el desarrollo uruguayo fue haber crecido y haberse estancado y haber tenido crisis en forma muy recurrente, es decir, haber adolecido de la falta de estabilidad económica y crecimiento sostenido. Y como vemos en el 2013, bueno, allí hay una nota de que nuevamente, a pesar de que el crecimiento del 2013 y el crecimiento de 2012 no es tan importante como el del primer lustro de los gobiernos de izquierda, sigue siendo notoriamente superior al del promedio latinoamericano. Acá tenemos el Producto Bruto Interno del Uruguay medido como porcentaje del promedio simple de estos países: España, Grecia, Italia y Portugal. En el año 85 era menos del 40%, en el año 2015 es 65% el producto del Uruguay comparado con el de estos países. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué comparación elijo? Porque bueno, a estos países no les está yendo de maravilla precisamente en estos momentos, pero de cualquier manera me parece que la comparación es significativa del avance que va experimentando el Uruguay en relación a lo que nosotros le llamamos países desarrollados, y eso tiene que ver con la modificación del estatus del Uruguay como país de renta media alta. Aquí tenemos la inversión extranjera directa en millones de dólares. Bueno, como vemos, se ha incrementado muy significativamente. Es cierto que América Latina ha sido receptora de inversión extranjera directa en este periodo, como resultado también de una coyuntura económica internacional. Pero el Uruguay, en especial, más allá de que la inversión extranjera directa haya venido de América Latina, el Uruguay ha llegado con mucha fuerza y ha sido una parte del impulso del desarrollo económico de estos años. Aquí tenemos el Producto Interno Bruto per cápita, que es en realidad el que explica haber pasado a ser un país de renta media alta. El Producto Interno Bruto per cápita también el punto de comparación es 2002, que nunca es el mejor punto de comparación porque es nuestro peor punto de partida, pero me parece que el dato es por demás elocuente. ¿Cuánto se ha transformado la matriz productiva del Uruguay? Bueno, yo he usado aquí la estructura de las exportaciones y el punto de partida. Este es un cuadro que lo he sacado del MEF, de la rendición de cuentas del ejercicio 2012, es decir, del último ejercicio de la rendición de cuentas. Lo que muestra el cuadro, la comparación entre los años 90, inicios de los años 90 y 2012, es la caída de productos tradicionales, el cuero, los textiles, la carne, y el incremento de los servicios del turismo, la madera, lácteos, y aquí vemos la agricultura. Me parece que esto puede dar una imagen del cambio de la matriz productiva uruguaya a partir de su matriz de comercio exterior. Balance social. La pobreza disminuyó muy significativamente, sobre todo si tenemos en cuenta que a la salida de la dictadura el Uruguay tenía un 40% de población por debajo de la línea de pobreza, es decir, salimos de la dictadura muy pobres, especialmente como resultado de la crisis del 82. Luego, en los años que siguieron, la pobreza fue disminuyendo, a pesar de que la desigualdad no disminuyó significativamente. Y la media década perdida, entre 1998 y 2002, se le
se le acuñó la media década perdida para América Latina, porque toda América Latina tuvo resultados económicos y sociales muy, muy malos. La media década perdida en el Uruguay reelevó la tasa de pobreza al 30-32%, y en este periodo de crecimiento la tasa de pobreza, el porcentaje de personas viviendo bajo la línea de pobreza disminuyó significativamente. Disminuyó significativamente también porque disminuyó la desigualdad. Ustedes saben que es muy difícil, o se hace muy difícil, abatir la pobreza cuando existe una gran desigualdad o cuando existe un crecimiento que a su vez es concentrador del ingreso, porque cada vez tenemos que poner más plata para rescatar la gente que vive en situación más vulnerable. En cambio, procesos de crecimiento que reducen la desigualdad hacen relativamente más fácil reducir la pobreza que procesos de crecimiento concentradores del ingreso. En ese sentido se habla, o los economistas hablan, del crecimiento pro pobre o crecimiento indiferente a los pobres. Hay pautas del crecimiento de los países que son indiferentes en el sentido que no tienen impacto significativo sobre la pobreza, o incluso puede haber crecimiento sin disminución de la pobreza, y procesos de crecimiento que, por el contrario, mejoran significativamente la situación de los más pobres. Bueno, aumentó la clase media. Yo les voy a mostrar también una gráfica que viene del Ministerio de Economía y Finanzas, que toma como definición de clase media algo que puede ser muy discutible, pero toma la definición del BID. Acá uso un poco aumentó la clase media, la expresión que Lula usaba en su primer periodo de gobierno para decir tantas personas ingresaron a la clase media, es decir, tantas personas salieron de la situación de pobreza para ingresar a la clase media, que es otra manera de medir los avances en materia de cohesión social, el aumento de la clase media, sobre todo en un país que tiene una una autoimagen y una perspectiva de sí mismo como país de clase media. Esto es muy importante desde el punto de vista de las expectativas, de las percepciones, etc. Disminuyó el desempleo y aumentó el empleo, que son dos cosas distintas. Disminuyó el desempleo al 6%, pero además mucho más personas están empleadas ahora, especialmente las mujeres. Luego vamos a hacer una especial mención al aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que es muy significativo y recién lo he visto cuando me he puesto a hacer estos cuadros. Aumentó la formalización del empleo, tenemos mucho más cotizantes en la seguridad social del que teníamos antes. Aumentó la sindicalización, pero no necesariamente la conflictividad. Y la productividad, porque he visto por allí todos unos cuestionamientos, los datos que tenemos es que la productividad laboral aparente acompañó el salario real, quiere decir que las subas de salario se debieron a subas de productividad. Ahora mostramos los datos detenidamente, pero me parece que todo este paquete de cosas nos indica que un paradigma basado en la flexibilización y de regulación laboral como incentivo a la creación de empleo, algo que se intentó en el pasado, me parece que ha fracasado rotundamente, y por el contrario se afirma empíricamente, con evidencia empírica, la perspectiva de que es posible aumentar el empleo, aumentar los salarios, aumentar la formalización, mejorar los derechos sociales de los trabajadores, aumentar la actividad sindical y que eso tenga un resultado neto positivo en todas las dimensiones. Me parece importante porque, bueno, forma parte de la discusión política que tenemos en esta campaña electoral, y quisiera afirmar el punto de vista que le asiste a la izquierda sobre estos temas, a la izquierda uruguaya, pero en general a los partidos y coaliciones de izquierda que en América Latina han trabajado con una batería similar de iniciativas. Acá tenemos la evolución de la pobreza y la indigencia. Nuevamente el punto de partida es el peor de nuestros años, que es el año 2002. Bueno, la indigencia en particular ha sido mucho más impactada por los planes de emergencia, el plan de equidad, las asignaciones familiares, lo que fue el ingreso ciudadano. Eso contribuyó muchísimo a la reducción de la indigencia a límites históricos como el que tenemos ahora, pero la pobreza se redujo notoriamente en el periodo. Acá tenemos el crecimiento económico y la distribución del ingreso. Lo que vemos en rojo, vamos a ver, este es el crecimiento económico. Este es el índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Aquí lo tenemos urbano, aquí lo tenemos total.
A esto me refiero yo con un patrón de crecimiento, que desconcentra y es pro-pobre, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que tiene impactos positivos sobre la pobreza e impactos negativos sobre la desigualdad. Aquí tenemos la evolución del índice de Gini. Y bueno, en este momento estamos en nuestro mejor nivel desde el punto de vista de la desigualdad desde la transición democrática hasta el presente. Recordemos que la dictadura fue fuertemente concentradora de los ingresos, es decir, que el Uruguay sale de la dictadura con una concentración muy importante y desde el inicio del primer periodo democrático hasta ahora es nuestro mejor momento en términos de la distribución del ingreso. Acá tenemos la definición de clase media del Banco Mundial y la clase media es el verde. Y aquí tenemos, por supuesto que esta es una definición operativa de clase media que puede ser muy discutida con otros criterios sociológicos, pero tomando esta definición que son los hogares, aquí están, hoy entre 23.000 y 114.000 pesos mensuales para un hogar de tamaño medio, de 4 integrantes. Esta sería nuestra clase media, que estaría hoy en el 70%. Y aquí estaría nuestra clase baja y nuestra clase alta, que también está un poquito mayor. Así que en realidad la distribución del ingreso sobre todo ha tenido impacto sobre el robustecimiento de las clases medias uruguayas, que es una cuestión importante porque las clases medias uruguayas, insisto, siguen siendo el parámetro cultural, político y simbólico con el que el Uruguay se piensa y se ha pensado a sí mismo. Sin ir más lejos, había algo con lo que bromeábamos los sociólogos. Solari había hecho una encuesta en los años 60 donde le preguntaba a los uruguayos cómo se veían y todos se veían de clase media independientemente de que lo fueran o no. Quiere decir que el ideal valorativo es el de las clases medias. Acá tenemos la evolución de la tasa de empleo y de desempleo, que creo que ese es el logro que más rompe los ojos, sobre todo habiendo tenido el Uruguay una tasa de desempleo tan alta durante tanto tiempo. Esto afecta positivamente las expectativas de todas las personas relativamente a encontrar trabajo e ingresos para llevar adelante sus proyectos de vida y tiene que ver luego con el índice de confianza de los uruguayos en relación a la situación económica actual y futura. Aquí está el dato femenino entre 2006 y 2012, la tasa de empleo, es decir, la cantidad de gente empleada que ingresa al mercado de trabajo, que se incorpora al mercado de trabajo, pasa del 66 al 70% y la de las mujeres del 44 al 51%. Esto me parece especialmente significativo y habla de la masiva. El Uruguay incorpora muy tempranamente la mujer al mercado de trabajo, a diferencia de otros países de América Latina. Es muy precoz en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, pero me parece que este dato, sobre todo tratándose de una candidata a presidenta mujer, debe ser, después vamos a hacer algunas observaciones sobre la mujer y la vida económica, me parece muy significativo. Este otro dato me parece un logro muy, muy importante, a pesar de que hay algún documento de las cámaras empresariales protestando por la rigidez laboral. Me parece que la evolución de la cantidad de trabajadores no registrados a la Seguridad Social es muy importante desde el punto de vista de la formalización de la economía, y la formalización de la economía tiene impacto sobre todo, tiene impacto sobre la recaudación, tiene impactos sobre los impuestos, tiene impactos sobre la salud de la economía uruguaya. Aquí está la evolución de los puestos cotizantes a la Seguridad Social, que están casi en 1,5 millones. Seguimos teniendo, creo que es algo así como un 23 o 24% de trabajo informal, que es donde se concentran los bolsones de trabajo pobres también. No es que tenemos que continuar reduciendo la informalidad, pero es mucho y muy importante lo que se ha hecho. Acá tenemos el índice de productividad laboral y el índice del salario real. Sobre todo incorporé esta medida también a propósito de la discusión que existe en algún documento de las cámaras empresariales sobre la forma en que los salarios se han ido desvinculando de la productividad. Bueno, los números, después podemos pedir el auxilio de algún economista, los números indicarían que los salarios han evolucionado conjuntamente con la productividad, que no es que el Uruguay haya hecho un salariazo, digamos, sino que ha habido una evolución muy consistente de los salarios y la productividad.
Y sobre la negociación colectiva, porque también está esta cuestión de la conflictividad laboral, aunque como vamos a ver en la encuesta de expectativas empresariales no parece ser lo que más preocupe a los empresarios la conflictividad laboral, les preocupan otras cosas como los costos productivos, ¿no? Hay otras cosas que les preocupan más que la conflictividad laboral, pero necesariamente en un contexto en que la tasa de sindicalización se debe haber multiplicado por 3, después que alguien me corrija, pero con la creación de los consejos de salarios aumentó el número de trabajadores sindicalizados, es lógico que también aumenta el número de conflictos que se produce como resultado de la creación de la recreación de la institucionalidad consejos de salarios, a la cual además, según el sector público, en fin. Entonces, como ustedes ven, hay una evolución importante en la cantidad de conflictos atendidos. Aquí está la cantidad de audiencias por conflictos atendidos, pero la cantidad de acuerdos que se han logrado, bueno, supera al 93% en todos los casos. Quiere decir que hay conflictos, hay diálogo y hay acuerdo en la mayoría de los casos. A pesar de todas estas mejoras y todo este panorama muy optimista, persisten problemas importantes para nosotros desde nuestra perspectiva de una fuerza política de izquierda. Bueno, yo creo que el principal problema es lo que el Instituto Cuesta Duarte ha llamado la atención reiteradamente, que hay 800.000 trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos. Aquí vemos dónde se concentran los trabajadores pobres formales del Uruguay, ¿no? Porque luego estos son los cotizantes, luego entre los trabajadores informales hay una realidad más dura aún, pero solo tomé la de los trabajadores formales porque a veces se piensa que la pobreza son los que no tienen trabajo. No, los pobres son también los trabajadores pobres y tenemos aquí en el comercio, recuerden que hubo una conflictividad alta hacia fines del año pasado en comercio, empleados de supermercados, etcétera, para aumentar el salario mínimo básico. En el comercio aquí tenemos yo no veo bien de acá, creo que 61,5%, tampoco veo de acá. 62% entonces de los trabajadores de comercio ganan menos de 14.000 pesos. Aquí tenemos menos de 6.000, de 6 a 10, de 10 a 14.000, 50% en la industria manufacturera. El servicio doméstico, bueno, es mucho lo que se ha hecho, sobre todo desde el punto de vista de la formalización del servicio doméstico, pero sigue siendo un bolsón de concentración de trabajo pobre y de mujeres pobres, ¿no? Servicio doméstico es un bolsón de trabajo de mujeres trabajadoras pobres. Y por supuesto ganadería, agricultura y pesca, el 67% de los que allí trabajan ganan menos de 14.000 pesos. Son, digamos, los tres rubros donde, me falta restaurantes y hoteles, ¿no? Aquí, donde los salarios son menores. El balance político. Bueno, esto es lo mío porque no soy doctora en economía, he estudiado sociología y ciencia política, así que me parece que el balance político... bueno, empiezo con esto. El Uruguay tuvo por primera vez en medio siglo un gobierno de un solo partido con mayoría parlamentaria propia. A mí, como politóloga, esto me parece maravilloso. Es mucho más fácil gobernar con un partido con mayoría parlamentaria propia. Hay más consistencia en las decisiones, más coherencia, más disciplina, más todo, que cuando las coaliciones involucran a más de un partido. Esto es como una especie de verdad muy sabida para los politólogos, pero claro, en la campaña electoral escuchamos, mejor que no tengan mayoría parlamentaria. No, yo diría que lo de manual es que si un partido tiene mayoría parlamentaria propia, enfrenta mucho menos problemas para gobernar que si se tiene que hacer una coalición de 2, 3, 4 partidos. Pensemos en Lula, en Dilma, que tienen una coalición de 10, 12 partidos muy diversos programáticamente y donde es muy difícil y se trabaja mucho para encontrar acuerdos para procesar medidas de gobierno. Entonces, desde el punto de vista político, en realidad, tener mayoría parlamentaria propia puede ser que a la oposición no le guste, pero es un factor que luego se transforma en eficiencia y productividad política, como lo vamos a ver. Hubo una alta productividad legislativa, especialmente en el último periodo. Buena parte de la población considera que se va acercando a vivir en un país de primera. Les pongo entre comillas de primera porque a la gente se le pregunta otra cosa. Se le pregunta si cree que va a vivir en un país desarrollado. La confianza del consumidor se mantiene optimista y el país obtiene buenas calificaciones en indicadores de gobernanza y democracia en Uruguay. Vemos paso por paso estos.
estos indicadores, estas informaciones. Esto es la cantidad de leyes promulgadas en los primeros 40 meses de gobierno según iniciativa de los poderes. Bueno, el gran legislador en el Uruguay, ustedes saben que es el Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo. En realidad, las iniciativas que se aprueban en el Poder Legislativo vienen en su gran mayoría del Poder Ejecutivo, con gobiernos de izquierda, con gobiernos blancos, con gobiernos colorados. Tomo esa frase que en realidad es del historiador Gerardo Caetano: el gran legislador es el Poder Ejecutivo, pero lo que a mí me importa aquí señalar es el total, ¿no? Nosotros tenemos, estos son las cantidades, la cantidad de leyes aprobadas, y bueno, ha habido una productividad legislativa muy alta. Aquí tenemos también una productividad legislativa muy importante, pero recordemos que la crisis del país llevó una productividad legislativa muy importante. Hubo que aprobar muchas leyes para que el país saliera de la crisis, pero la productividad legislativa se mantuvo muy alta en los periodos siguientes. La productividad legislativa de por sí no quiere decir nada. Se pueden producir leyes y se pueden producir malas leyes. No dice nada sobre la calidad de las leyes, pero en general cada vez que empieza un periodo legislativo siempre hay como una especie de demanda, sobre todo de los medios de comunicación, a ver si este Parlamento produce, a ver si este Parlamento produce. Bueno, produce una cantidad de cosas, no sabemos bien sobre la calidad de lo que produce, pero la productividad legislativa ha sido muy alta y eso muestra de alguna manera el activismo del gobierno. Acá tenemos opinión de los uruguayas sobre si el Uruguay se está acercando a la manera en que se vive en los países ricos. A mí este cuadro me impresiona. Yo no creo eso para nada, pero me parece que así como el ideal del Uruguay es el ideal de las clases medias, me parece que la gente lo que manifiesta aquí es que cree que avanza a pasos acelerados hacia el modo de vida de los países desarrollados. El porcentaje de quienes dicen que se acerca es el 39%, que sigue igual el 30%, que se aleja, digamos, este es el pesimismo, el 23%, así que el resultado neto es positivo. Acá tenemos el índice de confianza del consumidor. El Uruguay solía ser el país más negativo de América Latina. Y esto no era solo un problema del tango o el frío, sino un problema de expectativas. En general, el índice de confianza del consumidor se mide a través de una batería de preguntas en las cuales se le pregunta a las personas cómo evalúan la situación pasada, la situación actual y la situación futura del país, y cómo evalúan la situación pasada, actual y futura de sí mismos, de sus propias familias o de sus economías familiares. Y sobre la base de eso se elaboran una cantidad de indicadores, uno de los cuales es este. La clásica percepción pesimista del país es antes se vivía mejor, ¿no? Esa idea de que siempre antes fue mejor. Ese es digamos, el estereotipo del pesimista. Y el optimista es aquel que cree que la situación va a mejorar, la situación del país, la situación personal. Aquí tenemos, el Uruguay empieza tiene un pico de pesimismo, se imaginan ustedes, en la crisis del 2002, y a partir de ahí empiezan a mejorar las expectativas, y aquí tenemos la gráfica que muestra que tampoco es que nos vayamos a transformar en unos optimistas desmedidos, porque ya habríamos perdido parte del ADN nacional si lo hiciéramos, pero nos manejamos en el área del moderado optimismo, y allí el porcentaje que no veo de acá, creo que es el 54%, indica un saldo neto positivo en relación a las expectativas. Estos son indicadores de gobernanza y democracia en Uruguay. Y esto lo tomé del informe de coyuntura que realiza el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República. Lo que se mide aquí son algunos indicadores que reflejan el Estado de Derecho, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial es uno de los indicadores que se usan, la efectividad del gobierno, es decir, la efectividad de las políticas públicas, la calidad regulatoria, los sistemas regulatorios que tenemos y también la percepción de las personas sobre la capacidad regulatoria del país. Y bueno, corrupción, ustedes saben que el Uruguay hace mucho tiempo que rankea bien en el índice de transparencia internacional, etcétera, como uno de los países, vamos a decir, menos corruptos de América Latina. Aquí lo que se mide es no en relación a América Latina, sino a grupos de países ordenados por nivel de ingreso bajo, medio, medio alto y alto. El Uruguay se ubica en los indicadores, le llamamos indicadores de gobernanza, pero son indicadores de democracia y efectividad de las políticas públicas, como un país
de ingresos medios altos, o sea que en ese sentido, políticamente el Uruguay exhibe indicadores, siempre políticamente el Uruguay exhibe indicadores más sólidos que sus pares latinoamericanos, en este caso no es distinto. Aquí tenemos la evaluación de la gestión del gobierno. Bueno, como ustedes ven, el verde es los que evalúan positivamente la gestión del gobierno de Mujica. Las evaluaciones políticas en general están muy influenciadas por las preferencias políticas de las personas, ¿no? Uno evalúa mejor a los propios que lo que evalúa a los otros. Esa es una verdad universal y en política no se aplica menos. Quiere decir que las percepciones en realidad dependen mucho de las preferencias políticas iniciales. De cualquier manera, el cuadro lo que tiene la intención es demostrar que la evolución, es Tabaré Vázquez, es Mujica, es cierto, hay una diferencia allí, pero el saldo neto de las evaluaciones del gobierno siguen siendo positivas. Ahora, las élites empresariales, como les dije, es a partir de la encuesta de expectativas empresariales, quizá alguno de ustedes ha respondido a esta encuesta, son los empresarios top, ¿no? Digamos, la élite empresarial, no son los empresarios, los medianos empresarios ni los pequeños empresarios, sino la élite empresarial. Y acá en realidad no tenemos manera de comparar con el pasado porque la encuesta de expectativas empresariales empieza a ser en el 2010. O sea que lo que podemos medir es del 2010 hasta ahora. Seguramente en el futuro podremos tener datos más consistentes que nos permitan hacer mejores mediciones. La encuesta de expectativas empresariales, la verdad es que me preocupó porque la evaluación del clima de negocios, los empresarios que perciben en forma buena o muy buena el clima de negocios del país cayeron del 90% al 50%, ¿no? Del 89,8 al 49,5%. Es decir, todavía tenemos un clima positivo, pero ahí, ¿no? En el límite. Predomina una evaluación negativa de la situación económica del país hoy con respecto a un año atrás, lo cual en realidad no se condice con los números, pero es una percepción. En octubre de 2013 el 53% creía que la situación estaba peor, mientras un 45% consideraba que estaba igual y un 2,2% que estaba mejor. Es decir, aquí predomina un saldo neto en la evaluación empresarial. Predomina una evaluación negativa del clima de inversiones respecto a un año atrás. En octubre del 2013, un 59,7% evaluó que el clima de inversiones estaba peor. Pero cuando nosotros vemos, esta es la evaluación que hacen la élite empresarial respecto del clima de negocios, respecto de las inversiones y respecto de la situación económica. Cuando se les pregunta a estos mismos empresarios qué opinan sobre la situación de su empresa, las respuestas cambian y la evaluación pasa a ser más positiva. A esto le llamé yo efecto de disociación cognitiva. Tendemos a evaluar de una manera el país, pero tendemos a evaluar de otra manera nuestra situación particular. El fenómeno de disociación cognitiva opera para los empresarios, también para la gente. Muchas veces se le pregunta a la gente, ¿cómo está su situación respecto a lo que estaba en el pasado? Y dicen, mucho mejor. Y la del país a mucho peor. O sea, le llamamos disociación cognitiva. Hay todas unas teorías para explicar eso, pero cuando los empresarios evalúan su propia situación, la percepción mejora. Los que creen que la situación general de su empresa es peor a la de un año atrás, 37%, son menos que los que piensan que está igual o mejor. Es decir, si sumamos igual o mejor, la percepción sobre la situación de la empresa es altamente positiva. La inmensa mayoría de los empresarios cree que la producción de la empresa aumentará o permanecerá. Son más los que creen que la producción va a permanecer igual y el 28% que aumentará. Y aquí, perdón, lo que falta aquí es que el 59% cree que la rentabilidad de la empresa será igual o mayor. Así que medimos producción, medimos situación y medimos rentabilidad. O sea que, a pesar de esa evaluación negativa del país, los empresarios creen que la situación de su empresa está igual o mejor, en su mayoría, que la producción va a continuar igual o va a mejorar y que la rentabilidad va a continuar igual o mejorar. Acá está la opinión también de la élite empresarial sobre la gestión del gobierno.
como ven, los empresarios piensan que el gobierno lo hace muy bien en materia de crecimiento económico, lo hace muy bien en materia de promoción de la inversión, lo hace muy bien en reducción del desempleo. Ya en evolución de la pobreza, si nosotros vamos acá, las opiniones están más divididas. Sobre la inserción externa empeoran, sobre la situación fiscal, control de la inflación, desarrollo de la infraestructura y seguridad pública y educación aparecen como las peores evaluaciones de las políticas que lleva adelante el gobierno. Ahora, cuando se le pregunta qué tan preparado cree que está el Uruguay para enfrentar un deterioro del marco externo, bueno, acá también me impresionan las respuestas. Bueno, muy bien preparado. Muy poquitos los que contestan, pero bien preparado o más o menos preparado es la inmensa mayoría. Quiere decir que los empresarios no consideran que el Uruguay esté mal preparado para enfrentar un escenario económico adverso. Lo cual nuevamente corrobora las expectativas positivas. Ahora bien, los empresarios evalúan mucho más negativamente la situación económica del país que su situación económica empresarial particular. Es el efecto de la disociación entre una evaluación y otra. En esta evaluación inciden factores ideológicos, culturales y valorativos. Bueno, la literatura económica estudia el vínculo y ha estudiado el vínculo entre las expectativas y el desempeño de una economía. Es decir, las expectativas de los empresarios influyen sobre el desempeño, influyen sobre decisiones de productividad, de empleo, de innovación. Es distinto si nosotros tenemos una perspectiva positiva, pensar en invertir, pensar en incorporar tecnología, pensar en contratar mano de obra, que si la perspectiva es negativa. El optimismo o pesimismo de los actores tiene consecuencias sobre la economía. Existe evidencia de que la información negativa tiene un impacto mucho mayor sobre la percepción que la información positiva. Es decir, la perspectiva de una pérdida futura nos afecta mucho más que la perspectiva de una ganancia futura, sobre todo si estamos ganando. Es decir, somos mucho más sensibles a la pérdida que lo que somos al mantenimiento de una situación favorable. Es decir, si estamos bien y seguimos igual, ya está. Pero cualquier amenaza de que vengamos a perder algo influencia muy poderosamente nuestras expectativas. Todo esto, hay muchos trabajos muy sesudos de muchos economistas que han colaborado para eso y también para el caso uruguayo. Para el caso uruguayo, una economista de CIMBE es la que ha trabajado con el tema expectativas empresariales, economía y medios de comunicación. Las noticias en los medios de comunicación tienden a ser más negativas que positivas y la información que es vista como única o novedosa, en general más extrema, es la que más llama la atención. Rafael Báize siempre está estudiando el efecto de las noticias de la crónica roja sobre la opinión pública. Y él dice, en general, a la gente cuando sale a la calle, en el 99% de las oportunidades de su vida no le pasa nada. Sale a la calle, consigue llegar a su trabajo, pero los medios todo el tiempo pasan los robos, los asesinatos, que en realidad es lo excepcional. Bueno, el tema es que lo excepcional, hay una selección allí, y lo excepcional es lo que llama la atención. Uno no informa sobre lo que pasa todos los días, sino sobre lo que sale de lo habitual. La información que es vista como única y novedosa, en general más extrema, es la que más llama la atención, y esto conforma climas de opinión adversos que condicionan expectativas de futuro, especialmente en dos sentidos: educación para los empresarios, educación y seguridad. Como veíamos en gráficas anteriores, la educación y la seguridad están evaluadas muy negativamente, y yo vengo aquí a defender una evaluación un poco más positiva de lo que está pasando, sobre todo en el campo de la educación, a ver si logro mejorar las expectativas de estos empresarios que están acá. Lo digo con simpatía. Hay alguien que me tiene que medir el tiempo y estamos bien. Luces y sombras del Uruguay actual. Educación. Bueno, ayer tenía un minuto en Código País para hablar sobre educación, entonces usé el minuto que tenía para decir dos verdades elementales. La primera: somos hoy mucho más educados que antes. Es decir, la generación de mis hijos es más educada que la mía. La mía tiene primaria completa y el promedio de educación de mi generación, yo tengo 54 años, tiene primaria completa y un poquito más. Ya los gurises hoy que tienen 18, 20 años, el 64% sale con la secundaria terminada. Es decir, tiene
Cada año de educación, ganar un año de educación lleva mucho dinero, mucho esfuerzo. El promedio educativo de la mano de obra en América Latina en los años 80 eran 5 años de educación formal. Cada año lleva, pero el Uruguay lentamente va avanzando en materia educativa. En los 2 minutos que me quedaban dije eso. Los uruguayos de hoy son más educados que los de antes. No sé, en una generación, de una generación a otra, exactamente cuál es el número de años de educación formal que se agregan, pero a modo de ejemplo, el 54% de los estudiantes que están en la Universidad de la República hoy vienen de madres y padres que no tenían nivel universitario. Es decir, hay movilidad social ascendente en el Uruguay. Eso es la primera parte de la verdad, no quiere decir que no tengamos problemas. Bueno, luces y sombras del Uruguay actual. La cobertura entre los 5 y los 13 años es prácticamente universal, todo el mundo termina primaria. Aumenta el tiempo pedagógico en educación primaria. Vieron que todos nosotros estamos a favor de la ampliación del tiempo pedagógico, especialmente yo tengo allí en mi programa de gobierno que tenemos que tener un sistema educativo público en la primario y secundario que se acompase a padres y sobre todo a madres que trabajan 8 horas, ¿no? Porque si no, hay que comprar cuidados. Hay que comprar cuidados para el tiempo que no estamos en la casa. Es decir, el Uruguay hereda un sistema educativo muy poco pensado para esa tasa de empleo de la mujer y más bien un sistema educativo pensado para madre full time. Es decir, que nosotros tenemos que superar ese esquema educativo que viene del pasado. Lentamente vamos aumentando los tiempos pedagógicos, las escuelas de tiempo extendido y las escuelas de tiempo completo. Ahí pasaron de 135 en 2005 a 288. Bueno, ustedes habrán escuchado a algunos candidatos hablar de las escuelas de tiempo completo. Nosotros preferimos hablar de continuar aumentando las escuelas de tiempo extendido porque no nos dan los recursos humanos para todo, no nos va a dar el número de maestras. Es decir, si nosotros queremos aumentar los tiempos pedagógicos, también tenemos que aumentar la matriculación en la formación docente. Tienen que haber más maestras, tienen que haber más edificios, tienen que haber más escuelas porque heredamos esta situación del pasado. Aquí está la cantidad de niños que concurren a escuelas con extensión del tiempo pedagógico. Bueno, esto lo puse nada más que por un poquito de maldad. Cuando dice enseñemos inglés, digo, a ver. Bueno, cantidad de niños que aprenden idiomas. Básicamente aprenden portugués e inglés. Bueno, pasó de 14.000 a 77.000. Por supuesto, tenemos que llegar a 300.000, pero esa es la perspectiva del avance. Mejora el porcentaje de jóvenes de entre 17 y 18 años que finaliza la enseñanza media básica, es el 64%. Lo que esos números expresan es que estamos terminando con rezago, ¿no? Pues 17 y 18 años, terminar tercer año de liceo, estamos un poco mayorcitos, pero los estudiantes continúan, a pesar y con gran esfuerzo, continúan estudiando. Y bueno, nosotros queremos universalizar la enseñanza media básica, es decir, que esto sea al 100%, esa es la meta. Por supuesto que la UTU tuvo un gran despegue en este periodo, en parte porque el presidente Mujica le puso su impronta y la matrícula en la educación técnico-profesional, que estuvo muy estancada durante mucho tiempo, pasó de 66.000 a casi 80.000 estudiantes. La matrícula universitaria aumentó enormemente, pero lo más importante que hizo la universidad en este tiempo, yo claro que estaba en la universidad antes de ser senadora y todavía doy clases, así que soy muy sospechosa de defender a la Universidad de la República, pero la Universidad de la República ha hecho una gran cosa en este tiempo, que ha sido de la descentralización de la UDELAR por regiones, los que ellos les llaman los centros, los CENURES, para que los estudiantes del interior del país tengan a mano otras opciones de capacitación que no sean la formación docente, ¿no? Eso que se dice en el interior, bueno, o terminaba siendo empleado de la intendencia, policía o maestra. Bueno, tanto que se hablan de los docentes, de la vocación y los docentes, yo diría que durante mucho tiempo este país tuvo docentes que estudiaron eso porque no tenían otra cosa para estudiar, sobre todo viviendo en el interior del país. Hoy tenemos CENURES, los centros regionales de la universidad, fantásticos y muy
adecuados. Bueno, yo los conozco casi todos, el de Paysandú, el de Rivera, pero llamo a que todos los conozcan porque lo que se ha tratado de ajustar desarrollo productivo con educación terciaria, es decir, allí donde hay forestación está la tecnicatura en madera, allí donde hay agua, o veamos, donde hay turismo, Maldonado, está la licenciatura en turismo, en Paysandú hay un gran desarrollo de las tecnologías médicas. La universidad además ha traído docentes del exterior, ahora nosotros tenemos migración de retorno, ¿no? Desde el 2007 o quizá un poquito más, están volviendo más uruguayos de los que se van, están volviendo unos 3.000 al año, pero además la Universidad de la República fortalece la migración de retorno radicándolos en el interior del país. Y tenemos, no sé, un laboratorio de virología molecular que queda, no sé en dónde, en Tacuarembó. El que quiera estudiar eso se tiene que ir ahí, son medidas que se han aplicado con mucho éxito en Brasil para favorecer la mayor igualdad entre regiones. Así que creo que lo más interesante de la universidad es la descentralización, su diversificación de la oferta de educación terciaria junto con la matriz productiva, madera, carne, turismo, agua, etcétera, y la creación de la Universidad Tecnológica que estamos mirando con grandes expectativas, se están lanzando sus carreras. Por supuesto que la Universidad de la Educación no pudo salir del papel, pero ahí el Frente Amplio no tiene la culpa. No nos dieron, necesitábamos mayorías especiales, no nos dieron los votos, así que la Universidad de la Educación quedó en el papel, pero seguiremos trabajando en eso. Se incorporan masivamente las TICs a la educación, el plan Ceibal, creo que se han repartido algo así como 500.000 computadoras o 600.000 computadoras. Eso tiene impacto hacia el futuro en el término del manejo de estas destrezas tan necesarias en el campo profesional. Y en general la imagen de las instituciones educativas, yo no les puse aquí ningún cuadro, es positiva. Entonces, hay una preocupación por la seguridad que yo diría se manifiesta o debería manifestarse en esto, que es lo que nos preocupa a todos. Está egresando menos del 40% de los estudiantes de secundaria, es decir, la mayoría de los estudiantes de secundaria no terminan secundaria, ¿no? Esa tiene que ser, digo yo, la preocupación central de cómo hacer para que terminen primero el ciclo básico de secundaria y después el siguiente. Se han hecho algunos programas bastante exitosos, como el programa Compromiso Educativo, que tiene becas para los estudiantes. Siempre pensemos que un estudiante rezagado con 17, 18 años, que ingresa al mercado de trabajo y que hoy consigue un empleo, recuperarlo para la educación es difícil, ¿no? Bueno, entonces ahí el sistema de becas opera en ese sentido. Yo voy a necesitar un vasito de agua, si alguien me alcanza. Y las tutorías y el sistema de tutorías y seguimiento personalizado de los adultos, me parece que, y seguimiento personalizado de los estudiantes, creo que es otro de los programas que en realidad lo tenemos para menos de 50.000 estudiantes, insisto, tenemos 300.000, es de los programas que ha mostrado más éxitos en términos de la terminación de secundaria. Bueno, ya estoy en seguridad ciudadana, decirles la gran preocupación del Uruguay es eso, para eso se necesitan recursos, pagarle mejor a los docentes, sobre todo en un país que tiene una tasa de desempleo tan baja y donde los salarios de la población de la mano de obra educada van aumentando, así que hay que pagarle mejor a los docentes, hay que abandonar la mercantilización docente, el pago de horas de clase e ir hacia sistemas de docencia integral, hay que focalizar los esfuerzos en secundaria sobre todo, pero me parece que la perspectiva no es tan negativa. En cuanto a la seguridad, luces y sombras del Uruguay actual. Bueno, la seguridad ciudadana se ha transformado en el gran problema del país, a pesar de que el Uruguay... parece. Déjala acá nomás, gracias. Vale. Y hay una jarra con agua y todo acá abajo. Bueno, estaba escondida. Sobre la seguridad. Bueno, la seguridad se transformó en el principal problema del país, en buena medida por el descenso de otros problemas en el orden de menciones, ¿no? Vivimos
yo tengo 54 y quiero decir que he vivido la mayor parte de mi vida en este país sintiendo la palabra crisis, sintiendo la palabra estancamiento, recesión, viabilidad del Uruguay, etcétera. Me parece que el orden de nuestras preocupaciones existenciales eran cómo hacer viable económicamente al Uruguay. Bueno, esa angustia existencial por la viabilidad del Uruguay me parece que ha sido desplazada por otras preocupaciones y aquí aparece la inseguridad. Yo no voy a restarle importancia a la agenda de la seguridad. Creo que la agenda de la seguridad tiene que estar, pero la agenda del desarrollo tiene que estar primero, por decirlo de alguna manera. La violencia y la inseguridad, según afirman los economistas, en buena medida tienen que ver con la desigualdad y la pobreza. Es decir, nosotros tenemos una desigualdad y una inseguridad mucho más alta que la que tiene cualquier país europeo de renta media alta, ¿no? De esos países con los que nos comparamos. Entonces hay una parte de los problemas de inseguridad que yo creo que hacia el futuro se van a ir amortiguando como resultado de la mayor cohesión social que alcance el Uruguay. Es decir, si el Uruguay supera su herencia de fragmentación social y se integra más socialmente, una parte de los problemas de seguridad se van a resolver por haber combatido las causas. Y los otros problemas de seguridad son una combinación de mejor policía, no sé si más policía, porque tenemos una cantidad de policía per cápita altísima, pero sin duda mejor policía, y soluciones comunitarias, ¿no? La idea es que nosotros podamos tener una policía articulada con la comunidad para diseñar una política de prevención del delito. Los gobiernos del Frente Amplio han priorizado, sobre todo este último le dio 42% de aumento al Ministerio del Interior. Una parte de este dinero ha ido a superar el tema del hacinamiento carcelario, que le mereció una nota negativa al Uruguay al inicio del gobierno Vázquez y al inicio del gobierno Mujica, ¿no? La situación de hacinamiento carcelario, los derechos humanos de las personas privadas de situación de libertad. Pero siendo mujer no puedo dejar de llamar la atención a la otra cara de la inseguridad, que es la violencia en el Uruguay. Aquí tenemos algunos números escalofriantes. Paso rápido porque estamos desayunando, no quiero amargarlos con estos temas. Pero aquí tienen los números de violencia doméstica. Por supuesto, hurto siempre es lo mayor, ¿no? Acá tenemos rapiña, la rapiña que tanto preocupa a los uruguayos. Compárenla con la violencia doméstica. El número de muertes de mujeres producto de la violencia de género no disminuye, el abuso, el maltrato contra niñas y niños, las redes de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes son la otra cara de la inseguridad de la que poco se habla. La tasa de homicidio está alta. Bueno, allí en relación a la violencia exige una perspectiva propia en la cual necesitamos además el apoyo de los medios de comunicación. Fundamental. El apoyo de los medios de comunicación. Siempre recordemos que lo que hagamos nosotros en relación a la violencia, toda nuestra educación, nuestros cuidados pueden caer en saco roto si la violencia explícita se glorifica todos los días a través de seriales de televisión, videojuegos o películas, ¿no? Si tenemos una sociedad que glorifica el uso de la violencia, va a ser muy difícil que logremos contrarrestar eso con educación o con campañas de bien público, y realmente hay una sociedad, digo, el consumo masivo de ficción se da en general a través de las ficciones violentas. Alcanza con mirar los Juegos del Hambre 1, 2, 3 para darse cuenta de que hay un consumo de violencia que amortigua los efectos que puedan tener nuestras políticas en ese sentido. Este cuadro nada más que es para decirles con toda claridad que el plebiscito por la baja edad de imputabilidad no va a resolver ninguno de los problemas de este país. En realidad los delitos cometidos por menores siguen siendo el menor porcentaje en el total de los delitos. Acá tenemos, no veo bien, pero 18, 21 y 17, en el que participan menores, Así que una reforma constitucional para que los jóvenes de 16 a 18 años sean juzgados con la justicia adulta no va a tener ningún impacto sobre los problemas de seguridad de este país, ningún impacto. Tiene otros impactos, pero no ese, ya me parecía. Este es el porcentaje que se ha dado en seguridad al Ministerio del Interior.
Y bueno, en los 5 minutos que quedan, definiciones programáticas claves. Algunas las he ido anunciando en el balance. Bueno, en primer lugar, yo creo que el Uruguay necesita una mejor y mayor planificación del desarrollo. Es decir, el Uruguay ha cambiado su matriz productiva, el Uruguay se va transformando en un país turístico, logístico, de servicios y agrícola sin que tengamos un plan nacional de desarrollo que integre medianamente 3 o 4 perspectivas. La infraestructura que necesitamos, infraestructura, energía, digamos, la base material del desarrollo. El Uruguay no estaba preparado desde el punto de vista de su infraestructura material, alcanza con ver el estado de las carreteras, para sustentar esa tasa de crecimiento económico al año. No estábamos preparados para eso, no teníamos capacidad física para eso. El Uruguay necesita planificar sus necesidades de infraestructura, sus necesidades de recursos humanos. La universidad lo hace, pero tiene que ser pensado conjuntamente entre empresarios, trabajadores, científicos, políticos, etc. Sus necesidades de recursos humanos, sus necesidades de infraestructura, su estrategia de inserción internacional y las necesidades de su matriz productiva, que siempre está amenazada de reprimarizarse como resultado de que China come todo. China come todo. Entonces, está en unos énfasis programáticos allí que creo que les van a entregar la idea de crear una Comisión Nacional de Desarrollo que planifique, que haga una estrategia nacional. Los viejos planes nacionales de desarrollo me parece que son muy útiles y que podríamos volverlos a tener. Por supuesto, mantener la tasa de crecimiento con estabilidad macroeconómica, creación de empleo y distribución del ingreso, incrementar la inversión en capital físico, creo que eso está además en todos los documentos de las cámaras empresariales, la necesidad de incrementar la inversión en capital físico, seguir promoviendo la formalización de la economía, la calidad del empleo, la diversificación de la matriz productiva y el aumento del valor agregado de los productos. Bueno, objetivos macroeconómicos de corto plazo, paso rápidamente. Hay que controlar la inflación, hay que controlar el déficit, hay que evitar la apreciación cambiaria y atender a la inversión pública, el gasto en funcionamiento. Bueno, redistribuyendo gasto del Estado. Algunos de ustedes saben, otros no, pero yo creo que el Estado tiene mucho para redistribuir internamente todavía, y sigo creyendo que una de las cosas a las que hay que echarle mano es al costo de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya. Siempre hablo sobre esto. Soy una voz solitaria. El Estado gasta muchísimo dinero en mantener un sistema de pensiones y retiros militares que es absolutamente deficitario y genera jubilaciones de privilegio. Piensen que son 27.000 efectivos, ¿no? Es una parte presupuestal muy importante y que de cara a un plan de desarrollo nacional debe ser corregida y reducida presupuestalmente porque vamos a necesitar plata para muchas cosas. Inserción internacional. Bueno, ustedes saben que la agenda del Frente Amplio es la de continuar profundizando la integración regional, apoyar la agenda externa del Mercosur. Hoy tenemos una negociación en marcha, un tratado de libre comercio con la Unión Europea. El Uruguay está allí. Estamos perdiendo beneficios arancelarios como resultado de ser un país de renta media, así que también tenemos que diseñar una estrategia que nos permita superar los problemas derivados de la pérdida de los beneficios arancelarios. Continuar con la diplomacia presidencial. La diplomacia presidencial le llamo a estos acuerdos donde los presidentes viajan con sus gabinetes incorporando a empresarios. Me parece que Mujica lo ha hecho muy bien. Fortalecer al Uruguay como nodo logístico. La matriz productiva, bueno, diversificar todas aquellas ramas. Ahí estaba mirando aquella mesa, los agroquímicos, las farmacéuticas, etcétera, donde hay valor agregado, creación de empleo, etcétera. Siempre tenemos el problema de la gestión ambiental, quiero dejarlo simplemente sentado, que hay que fortalecer a la Dinama y hay que fortalecer la participación ciudadana en la fiscalización ambiental del Uruguay. Cualquier país que crece sostenidamente a la tasa que nosotros crecemos crea problemas medioambientales. Ya tenemos un problema, no precisamos ir a la minería, tenemos un problema aquí en la cuenca del río Santa Lucía como resultado de las actividades que ya tenemos.
Bueno, hacer uso del sistema de compras estatales para la promoción de la investigación e innovación. Este ha sido también una de las razones por las que nosotros nos hemos opuesto a los TLCs, al TLC con Estados Unidos. Creemos que la política requiere usar del sistema de compras estatales para crear incentivos especiales, especialmente para la pequeña y la mediana empresa. Usar la demanda en el campo social como un potenciador de desarrollo industrial endógeno. Por ejemplo, y esto es un comentario que alguna vez se realizó Judith Schutz, presidenta de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Si nosotros vamos a usar tobilleras, las tobilleras son software, el Uruguay podría fabricar software para tener su propio desarrollo, su pequeño desarrollo industrial a escala. Reforma del Estado. Bueno, se han hecho cosas, hoy me preguntaban en la prensa, claro que se han hecho cosas de reforma del Estado, se reformó la DGI, se reformó el sistema de la banca pública, se reformó la salud, que duda cabe. Creo yo que hay algunas reformas pendientes. La reforma de la justicia la tenemos todavía discutiendo en el Parlamento. Si nosotros queremos tener una justicia ágil, transparente, eficiente, la justicia debe ser reformada. Tenemos el Código del Proceso Penal a estudio. Hay que aprobarlo, el Código de Proceso Penal este año y el Código Penal este año, y encarar la reforma de la justicia. Es una gran reforma que equilibra los poderes entre el Poder Judicial y el sistema de fiscales. Bueno, es complicado de explicar, pero eso es una reforma que tenemos pendiente. Y por supuesto yo creo que nosotros tenemos que tener un Estado al alcance de los ciudadanos. Yo digo al alcance del teléfono, ¿no? Que es lo universal. No todo el mundo mira Internet. Al alcance del teléfono necesitamos seguir mejorando la eficiencia, desburocratizar el Estado, etc. Bueno, seguridad ciudadana ya hablé. Educación también hablé. En síntesis. Bueno, mi perspectiva y mi expectativa sobre el Uruguay es un poco más optimista que la que sale de la encuesta de las élites empresariales. Yo creo que el Uruguay está en perfectas condiciones para seguir avanzando por la senda del desarrollo económico, con inclusión social, con reducción de la desigualdad y aumento de su competitividad. Creemos como fuerza política de izquierda, yo lo creo como candidata, pero también lo creen los economistas que me acompañan, que es posible mejorar la competitividad, mejorar la distribución del ingreso y aumentar la exclusión social en un clima de expansión de derechos y no de contracción de derechos. Y aquí me refiero a los derechos de las mujeres, a los derechos de los jóvenes, pero a los derechos de los trabajadores también. Yo he sido una firme defensora de la ley de responsabilidad penal empresarial. Sin duda el país necesita fortalecer su infraestructura material, ya lo dije. Me parece que el tema de la infraestructura, y eso es AFE, son las carreteras, son los puertos, etcétera, necesita ser encarado con la máxima urgencia en el próximo periodo, pero para eso necesitamos una estrategia de desarrollo integral basada en el compromiso de Estado, empresarios, trabajadores, comunidad científica y sociedad civil. Creemos que el clima empresarial es determinante en los resultados económicos futuros, así que parte de mi exposición aquí es para animar un poco esas expectativas empresariales que aparecen un poco preocupadas. Y termino diciéndoles algo, siendo yo candidata mujer a la presidencia de la República, que mi amiga y colega Carmen Beramendi me sugirió ayer que incorporara a esta discusión, a esta disertación, y que no tuve tiempo de hacerlo, y es el papel que juegan las mujeres en el desarrollo económico del país. Aquí, a propósito de el secuestro de las niñas nigerianas, se ha visto, o me han llegado unos estudios sobre lo que impacta en inversión educativa, el impacto que tuvo en países muy pobres la inversión educativa en las niñas. Bueno, es impresionante porque la inversión educativa en las niñas se traslada además a los niños, ¿no? Las niñas madres trasladan su inversión educativa hacia el futuro. El Uruguay tiene un desfasaje enorme entre la capacidad de sus mujeres y el poder relativo que las mujeres detentan en cualquier lugar en que la vean. Bueno, aquí la inmensa mayoría son hombres, hay pocas mujeres, pero hay algunas. En política es 15 veces peor que acá, lo puede decir Mónica, ¿no? El paisaje es absolutamente masculinizado. La Suprema Corte de Justicia no tiene mujeres. El día que tengamos, bueno, las decanas en la Universidad de la República son escasísimas.
Las mujeres dominan rubros enteros de la economía como la salud, la educación. Pensemos que en educación en su mayoría son mujeres, las maestras, las profesoras. Nos parece que una sociedad no puede desarrollarse si la otra mitad inteligente de su sociedad no está llamada a compartir la mesa de las decisiones políticas y la mesa de las decisiones junto con la otra mitad. Es algo así como tener una especie de apartheid político, ¿no? No solamente porque las mujeres son la mitad, un poquito más, sino porque además, si ustedes piensan en la feminización de la matrícula universitaria, el 67% de los universitarios son mujeres, quiere decir que las mujeres además se van a transformar en la parte más educada, quiere decir que una sociedad inteligente y desarrollada no puede prescindir de esta mitad. Y en la segunda cuestión que me recomendaba Carmen que incorporara es la participación de los empresarios y de las empresas en el mejoramiento de la condición de las mujeres en el Uruguay. A saber, las mujeres trabajadoras requieren apoyos especiales dentro del mercado de trabajo porque tenemos una discriminación salarial muy importante entre hombres y mujeres, que además aumentan los niveles educativos más importantes. Mi amiga Adela Pellegrino decía, una mujer para ganar lo mismo que un hombre necesita 3 años más de educación como promedio. Así que me parece que las empresas tienen que asumir el tema de la discriminación salarial y favorecer e incentivar la igualdad de los puestos de trabajo para hombres y mujeres. Y en tercer lugar, el trabajo no remunerado. Alma Espino, economista, sacó una vez las cuentas de cuánto tendría que pagar el Uruguay si se pagara el trabajo no remunerado de las mujeres en el cuidado de los niños, la limpieza, etcétera. Bueno, habría que tener otro presupuesto público más. Es decir, la sociedad uruguaya simplemente sería inviable sin el trabajo no remunerado de las mujeres. Nosotros defendemos fuertemente el Sistema Nacional de Cuidados, creemos que las mujeres que tenemos que compartir socialmente y tenemos que apoyar estatalmente el cuidado de las personas en situación de dependencia que recae muy mayoritariamente sobre las mujeres. Me parece que allí las empresas también tienen un rol para cumplir y bueno, recuerden que una sociedad no será ni feliz ni desarrollada si la mitad de la sociedad no participa de los beneficios que genera ella misma junto con la otra mitad en su conjunto. Así que, como decimos en una propaganda, queremos la mitad de la sartén y la mitad del mango también. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos han enviado. Vamos a comenzar por una que yo le voy a hacer algún agregado. Dice, realmente, pregunta, ¿por qué se presentó como candidata a la presidencia? Dice alguno de los quienes están aquí en las mesas. Yo le quería agregar, usted hablaba de los logros o de los éxitos económicos y en diferentes áreas de los gobiernos del Frente Amplio, pero esos gobiernos, sobre todo la primera mitad de esta última década, fueron liderados por gente que está en la otra candidatura. Uno de ellos fue el expresidente Vázquez y los otros sectores mayoritarios y las figuras más importantes de estos últimos 2 gobiernos están en el apoyo de la otra candidatura. ¿Por qué el frentista hoy debería elegir una renovación, votar a Constanza Moreira en este caso? Muy bien, esta pregunta me la hace muy a menudo, así que tengo bien preparada la respuesta. ¿Por qué me presento como candidata por el Frente Amplio? Bueno, en 2 o 3 razones importantes. La primera es que creo que el Frente Amplio necesitaba una candidatura alternativa, la del doctor Vázquez, para que todos aquellos que no quisieran votar al doctor Vázquez pudieran tener otro lugar donde votar, pero votaran dentro del Frente Amplio. En segundo lugar, yo, por mi formación politológica y por mi generación,
Creo en las elecciones abiertas, creo en el pluralismo, creo en la competencia electoral y creo en todas esas características de las democracias liberales. Así que me parece que un partido tan grande como el Frente Amplio, que tiene la mitad del electorado del país, o tenía, vamos a ver, si la sigue teniendo, que tiene la mitad del electorado del país y que tiene algo así como 30 grupos políticos articulados dentro suyo, un partido con esas dimensiones es un partido que precisa la competencia electoral, que precisa el pluralismo, que precisa la apertura y el uso de las varias candidaturas. Eso es lo que tiene que ver con el Frente Amplio. En lo que tiene que ver con el sistema de partidos uruguayos, creo sinceramente que teniendo la tasa de participación política de las mujeres más bajas de toda América Latina, el Uruguay es el que tiene menos mujeres en política de toda América Latina, a pesar de ser esa democracia preciosa que muestran los números con todos esos indicadores fantásticos. Realmente el Uruguay precisa caras femeninas, el Uruguay precisa acostumbrarse a conducciones femeninas, a liderazgos femeninos, y bueno, por lo menos hay una candidatura a presidenta mujer, ya ni digamos una presidenta mujer como tienen los brasileros, los chilenos o los argentinos. Pero digo, para irnos poniendo a tono, acá tenemos una presidenta mujer de la fuerza política más importante del país y una candidata a presidenta mujer que creo que le hace muy bien al sistema político uruguayo. En tercer lugar, la pregunta de por qué esos logros, usted apoya estos logros de gobierno que corresponden a candidatos que no son los que la están apoyando. Bueno, yo creo que los logros que yo he mostrado hasta ahora son logros del Frente Amplio, son logros de la izquierda uruguaya y son logros en los que han colaborado muy activamente el movimiento sindical, por ejemplo, los logros que hemos tenido en materia de avances de género, no sé, despenalización del aborto o matrimonio igualitario. Bueno, estos logros que le han recibido una especial mención de Naciones Unidas y de parte de algún diario, la caracterización del país más cool de América Latina, no tiene que ver con dirigentes, con un dirigente, con otro dirigente, que esté con uno, que esté con otro, sino que han sido logros producto de una articulación virtuosa entre el Frente Amplio en su conjunto, más allá de sus dirigencias, las organizaciones sociales, el movimiento sindical, las organizaciones de mujeres, el movimiento cooperativo, las organizaciones de derechos humanos, que han tenido un rol protagónico en esa nueva agenda de derechos que se ha impulsado con tanta fuerza en este periodo, y el gobierno. Me parece que los resultados políticos son la combinación de muchas causas y dentro de esas causas yo también me incluyo, que he luchado mucho por alguno de esos proyectos. Bueno, esta pregunta tiene que ver con declaraciones del presidente José Mujica en Estados Unidos. ¿Cómo explica todos los logros y éxitos de los últimos 10 años en un país de haraganes? Mujica lo que dijo fue que los uruguayos no son muy trabajadores. He pensado mucho porque también he pensado que me iban a preguntar eso. Yo creo que hacer esa afirmación en Estados Unidos tiene mucho sentido porque me voy a remitir a Weber y el espíritu protestante, el capitalismo y el espíritu protestante. Estados Unidos es un país con una alta productividad de su mano de obra, entre otras cosas porque no existe la ley de 8 horas, la gente se toma 5 días de vacaciones al año, cualquiera que haya vivido o estado en Estados Unidos sabe lo muchísimo que se trabaja allí. Creo que nuestro paradigma es muy distinto al del puritanismo anglosajón, venimos de la herencia ibérica, tenemos las 8 horas, queremos tomarnos vacaciones. No creo que nuestra articulación con el mundo del trabajo, con el mundo del dinero y con el mundo del éxito es muy distinta, la cultura uruguaya es muy distinta a la cultura puritano-anglosajona, por usar, habían 2 teorías que hablaban sobre cómo triunfaba el capitalismo y entonces decía, bueno, el capitalismo triunfó en los países protestantes que trabajaban más que los más perezosos ibéricos. Yo creo que la afirmación de Mujica tiene sentido en un país donde se trabaja tanto como en Estados Unidos. Efectivamente, nuestra cultura es otra, es además un país que se ha caracterizado por el tema de los derechos sociales, exactamente por las limitaciones a las horas de trabajo que vienen, insisto, de la ley de 8 horas, del descanso, no sé, hemos votado algunas otras leyes
en este periodo, así que voy a rescatar sus afirmaciones en este sentido. Pero ¿qué atinado puede ser en un viaje en el que se va a buscar inversiones? Lo dijo en España también, ¿no? O sea, Sí. lo dijo en Europa también. O sea, Lo había culturalmente tiene sentido por lo que tú decís, pero ¿qué tan atinado es un comentario así público? Y bueno, yo diría que las inversiones que ha recibido el Uruguay en los últimos tiempos dan muestra cabal en los hechos de que las inversiones llegan al Uruguay por una confianza combinada de dos o tres cosas: la confianza en la estabilidad macroeconómica, la confianza en la estabilidad política del Uruguay y la confianza en la calidad de su mano de obra. Así que no me parece que ningún comentario de Mujica pueda alterar ese orden de factores que es lo que está determinando la llegada de las inversiones externas, que siguen llegando con comentarios o sin comentarios. Otra pregunta del público. En el último año, se refiere al 2013, hubo un aumento del 80% aproximadamente en el nivel de conflictividad laboral. ¿Cómo ve posible bajar esos niveles para permitir el crecimiento y el desarrollo de la industria? La conflictividad laboral, supongo que se refieren al año 2013, ¿verdad? Claro, Sí. debe ser 2013. La conflictividad laboral en el año 2013 aumentó, al igual que aumentó en el año 2008, si no me equivoco, como resultado de ser la última rendición de cuentas sin gasto cero. Es decir, hasta que llegó el Frente Amplio del Gobierno, las rendiciones de cuentas eran de un único artículo, eran de gasto cero. Quiere decir que lo que se aprobaba al inicio del presupuesto, se aprobaba al inicio del presupuesto y no se daban más incrementos. Desde que el Frente Amplio llega al Gobierno, las rendiciones de cuentas dejan de ser de gasto cero. Quiere decir que cada rendición de cuentas genera o abre el camino para poder generar incrementos presupuestales, y entonces en la última rendición de cuentas, que es la que determina el gasto presupuestal del periodo electoral y del año siguiente, hasta que se apruebe el presupuesto, son rendiciones de cuentas donde la conflictividad laboral aumenta siempre. Bueno, esta es una inquietud sobre las pequeñas y medianas empresas que tienen en muchos casos baja rentabilidad por los aumentos en los costos de los insumos y los impuestos. ¿Qué opinas sobre ese asunto? Bueno, yo soy la gran defensora de las pequeñas y las medianas empresas, que bueno, son responsables por más de la mitad del empleo de este país. Y efectivamente todos los incrementos de costos, especialmente los costos energéticos, tienen mucho impacto sobre las pequeñas y las medianas empresas, que requieren diseños de incentivos positivos y de exoneraciones fiscales especiales. De cualquier manera, el Uruguay tiene una batería importante de dispositivos de incentivos y de exoneraciones fiscales. Creo que algo así como un 3% del producto es lo que el Uruguay gasta en incentivos positivos o exoneraciones fiscales para el conjunto de las empresas del país. Pero entiendo la preocupación de las pequeñas y medianas empresas, que tienen ecuaciones complicadas y difíciles, y decir que nada, que comprometemos todo nuestro apoyo en este sentido, siempre estudiando. Creo que en el caso de las empresas también hay que estudiar caso a caso. Otra consulta. Los analistas privados, muchos analistas privados, incluso el gobierno, coinciden en que la economía se está desacelerando, más allá de que la economía uruguaya continúa creciendo. Incluso plantean un escenario para 2015 en el cual habría que corregir algunos desequilibrios económicos, como puede ser gasto público, para muchos también la indexación salarial como una de las políticas para combatir la inflación. Incluso varios analistas dicen que el próximo gobierno en 2015 debe arrancar con un ajuste fiscal. ¿Cómo toma esos análisis? ¿Cómo cree que debería comenzar el próximo gobierno en materia de política económica? Yo voy a responder a esto y luego voy a dejar para que responda alguno de los economistas que me acompañan en la mesa. Yo he visto lo de la indexación salarial y lo del gasto público, y lo he visto además en un documento de las cámaras empresariales. Lo he visto como una solicitud, como una iniciativa. Yo creo que las perspectivas económicas hacia el futuro no ameritan un ajuste fiscal entrado el periodo de gobierno. Nosotros creemos que lo que
los analistas llaman la indexación salarial, es una política positiva hacia salarios dignos que permitan vivir razonablemente a 3.200.000 personas, es decir, que nos parece muy bien que el país recupere salario real y no solamente ajuste por inflación. Me parece que, como mostré, hay 3 ramas que agrupan decenas de miles de empleados, donde los trabajadores ganan menos de 14.000 pesos. Así que nosotros tenemos que continuar aumentando salario real allí donde tenemos los bolsones de trabajo pobre. Creo que el gasto público y los salarios también explican el aumento del consumo interno, y el aumento del consumo interno implica la dinamización de la economía. En ese sentido, me parece que tenemos un libro de recetas un poco diferente. No sé si alguien de la mesa quisiera hacer algún comentario. Lo miro a Curiel, lo miro a Notaro, a Viera o a Gustavo. Allá hay un micrófono. Ahí va. Bueno, buenos días. Simplemente lo siguiente. Hay sí una concepción de que la inflación deriva del gasto público y de los salarios que nosotros no compartimos. Es muy interesante ver lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. En Europa y en Estados Unidos hay déficit fiscal exorbitante. Estados Unidos llegó a tener de 2 dígitos, Europa también, y pese a tener esos déficits fiscales tan elevados, la inflación está por debajo de 2%, y el Fondo Monetario Internacional le pide por favor al Banco Central Europeo tome medidas para que haya más inflación, por lo menos llegar al 2% de inflación anual, que permita que haya más demanda y más crecimiento. Es decir, los ajustes que se están haciendo en Europa han sido negativos para Europa y generan problemas económicos, generan problemas sociales y generan problemas políticos. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene estudios que han mostrado que cualquier aumento del gasto no genera la inflación que se supone que las concepciones teóricas determinan. Por lo tanto, para analizar la inflación hay que mirar las causas específicas. A veces, en el caso uruguayo, por ejemplo, para poner un ejemplo, uno mira alimentación y se encuentra con que los precios internacionales han sido muy importantes, o febrero, marzo, que tuvimos las inundaciones y que afectó a muchos rubros de la alimentación. Otro rubro que es muy importante es vivienda. Cuando uno mira vivienda encuentra electricidad, energía, combustibles, y eso tiene que ver con el precio del petróleo. De manera que siempre hay que mirar la especificidad, y por ello no creemos necesario que haya necesidad de hacer un ajuste fiscal. La inflación está en un dígito y un dígito es bueno. Seguramente en el tiempo va a seguir alcanzando las metas que está formulando el Banco Central. Pero sí hay una cosa que me parece muy importante. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene entre sus objetivos la estabilidad y el empleo. Y desde este punto de vista, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo también por atender los temas del empleo, porque los temas del empleo son los que mejoran la calidad de vida, los que mejoran en términos materiales la posibilidad de mejoras en la distribución del ingreso. Y para nosotros, la igualdad es un elemento extraordinariamente importante. Por eso, vamos a seguir controlando la inflación como se está haciendo, pero no vamos a dejar de atender el empleo, el crecimiento y la distribución de ingresos. Bien, esta pregunta tiene que ver con el tema que usted abordó sobre el récord en la generación y aprobación de leyes. Lo que dice es que también hubo un récord en las leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. ¿A qué se debe? Y para recordar algunos casos, está la ley de interpretación de la ley de caducidad, la ley de Pluna y la del impuesto a la tierra. Bien.
Efectivamente, hemos tenido un récord de declaración de inconstitucionalidad de las leyes. La Suprema Corte de Justicia no ha sido muy activa en las declaraciones de inconstitucionalidad. Si uno examina eso a lo largo del tiempo, ha ido aumentando de cualquier manera su activismo con el tiempo. Activismo me refiero al tema del control de constitucionalidad de las leyes. Y en el último periodo hemos tenido 3 declaraciones. Y en general las declaraciones de inconstitucionalidad han estado vinculadas a cuestiones impositivas. La mayor parte de los recursos de inconstitucionalidad presentados en este tiempo tienen que ver con cuestiones impositivas. En este caso, fuera de una declaración de inconstitucionalidad propiamente impositiva, que fue con el ISIR, con el impuesto a la concentración inmobiliaria rural, tuvimos otra declaración de inconstitucionalidad que generó una gran polémica y que sigue generando polémica cuando se mira al Uruguay desde afuera, que fue la declaración de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa. Contra la ley interpretativa no, contra la ley de las prescripciones, la ley que sostenía que para poder avanzar en el tema de la justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura no debía computarse el tiempo en el cual estuvo vigente la ley de caducidad. Yo me leí toda esa sentencia, todas las sentencias han sido por mayoría, no han sido unánimes. En particular me leí la discordia de Pérez Manrique a la sentencia de la ley de las prescripciones porque creo que genera un antecedente negativo para el Uruguay. Por supuesto, las declaraciones de inconstitucionalidad del Uruguay son hechas a propósito del caso, no son declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes, sino de las leyes respecto al caso. Las potestades en este sentido de la Suprema Corte de Justicia son mucho más limitadas que en los países donde la declaración de inconstitucionalidad es contra la ley. Y luego la declaración de inconstitucionalidad del fideicomiso de Pluna, que creo son las 3, ¿no? Sí. La declaración, bueno, también me leí la discordia, yo creo que tuvo un impacto muy, muy negativo sobre la resolución del caso Pluna porque dejó sin activos a una futura línea de navegación aérea, pero bueno, ¿qué voy a decir? La Suprema Corte de Justicia está activa, muy bien, el hecho de que exista discordia en la sentencia implica que hay 2 visiones dentro de la Suprema Corte de Justicia, al menos sobre la inconstitucionalidad de estas leyes, y eso no tiene nada que ver con la calidad de las leyes que aprobamos, eso tiene que ver con lo que creemos los legisladores, porque la interpretación constitucional sigue siendo una interpretación, es un tribunal que interpreta la justeza de una ley con respecto a la Constitución en un caso dado. El gobierno en todos los casos ha optado por levantar o modificar la ley, ¿no? A pesar de que la ley es relativa a un caso. Pero eso no dice nada sobre la calidad de nuestras leyes, eso es lo primero que quiero decirles. En realidad el Parlamento recién está elaborando un indicador, tratando de elaborar un indicador de calidad de las leyes, porque bueno, yo estoy en un grupo junto con Baray, Baracá, de Naciones Unidas que trabaja con la calidad legislativa, y uno de los temas que hemos abordado han sido esas calificaciones que se hacen en el Parlamento sobre la mala calidad de las leyes. Entonces Oscar Sarlo, que es una de las personas que está trabajando, es un catedrático de la Facultad de Derecho, trabaja en Filosofía del Derecho, está tratando de elaborar un protocolo mínimo para establecer qué es la calidad de una ley. Les digo esto porque me parece que las sentencias de inconstitucionalidad que han recibido las leyes del gobierno no tienen que ver con la calidad legislativa, sino que tienen que ver con cuestiones de principio, donde, como en el caso de la ley de prescripciones, entendemos cosas muy distintas y tenemos preferencias muy distintas. Bueno, tenemos un par de preguntas más. Podríamos haber hecho una repregunta en este caso, que era la de también que hubo constitucionalistas que advirtieron en muchos casos que se trataba de leyes que eran inconstitucionales. Muchas veces las opiniones fueron unánimes, ¿no?, en las comisiones parlamentarias. No, unánimes que yo recuerdo no hay ninguna, porque los constitucionalistas, bueno, salvo la ley del ISIR, que no estuve en esa comisión, puedo decir que con respecto a la ley de imprescriptibilidad no habían opiniones unánimes, no las hubo en la Suprema. No fue unánime en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, menos la de los constitucionalistas. Y con respecto
al tema de la unanimidad. No, yo le planteaba eso. En realidad no era la pregunta, pero se me ocurrió repreguntarle sobre eso, ¿no? Que había, en muchos casos los legisladores habían sido advertidos por constitucionalistas. Bueno, yo primero quiero decir que la oposición nos advierte que todo es inconstitucional. Por suerte, solo algunas leyes son declaradas inconstitucionales, porque si no, como dice Curiel, van a declarar el gobierno inconstitucional. Entonces las mayorías parlamentarias van a ser declaradas. Esto es una broma porque eso se ha transformado en una moneda de cambio. No lo sé porque es mi primer periodo legislativo, así que no sé antes cómo era el tenor de las discusiones, pero ahora cada vez que pasa algo, esto es inconstitucional. Entonces se ha transformado como en la muletilla. De cualquier manera y más allá de lo poco... y quiero decir que en los temas que yo he trabajado no ha habido unanimidad de los constitucionalistas. Al Uruguay le faltan constitucionalistas, eso también quiero decirlo. Me gustaría que tuviéramos más constitucionalistas que los que tenemos, pero no la unanimidad no sé, quizás se me escapa algún caso en el que sí ha habido unanimidad. Más bien lo que existe siempre es divergencia de opiniones, lo cual muestra que las leyes son interpretables, no solamente interpretables por los jueces, sino interpretables por los tribunales. Pensemos que la ley de caducidad fue declarada primero constitucional y después inconstitucional. Y era la misma ley, ¿no? La ley que fue declarada constitucional, que alguien me recuerde el año en que fue declarada constitucional. Jacinta Valvela fue la que hizo la discordia, pero no me acuerdo en qué año fue. Bueno, la ley de caducidad fue declarada primero constitucional y después inconstitucional. Y eso tiene que ver con las orientaciones y las preferencias de quienes integran una Suprema Corte de Justicia, que es básicamente interpretativa. Ustedes tienen que pensar que la Suprema Corte de Justicia a su vez fue interpelada por los fiscales que la acusaron de ser parcial. O sea que hay un gran... para decir, no es que el gobierno haya sido como el héroe de la tragedia griega, que mientras todo el coro le decía no vaya por ahí, no vaya por ahí, el gobierno se metió como un ciego, como un Edipo en camisa de once varas. No, no es así. En general, todas las decisiones que hemos tomado no las hemos tomado frente a un coro de constitucionalistas que unánimemente nos ha dicho no vayas por ahí, sino más bien partiendo de la base de que hay por lo menos 2 bibliotecas distintas, si no más, y bueno, y por consiguiente dejar planteado eso, que me parece que ese camino es un poco más, más de blanco y negro que otra cosa. Pero pienso que a partir de este activismo de la Suprema Corte de Justicia enfrentaremos un próximo periodo de gobierno en el cual el primer reclamo siempre va a ser esto es inconstitucional. Esta es la última pregunta porque tenemos que ir cerrando. Es si le preocupa la pérdida de la mayoría parlamentaria para el Frente Amplio. Me preocupa enormemente. Como dije al principio del balance político, este país ha tenido la productividad legislativa que ha tenido porque ha tenido una mayoría parlamentaria propia y una mayoría parlamentaria disciplinada. Se puede tener mayoría parlamentaria y tener gran indisciplina. El Frente Amplio tiene una disciplina casi perfecta, por usar los términos de Chaschetti, casi perfecta, porque a veces no es perfecta, pero bueno, creo yo que un gobierno del Frente Amplio sin mayoría parlamentaria estaría obligado a negociar en un contexto en que los partidos están divididos, los partidos de la oposición. El Partido Nacional, cada vez que se instala una mesa de negociación, se negocia por lo menos con 2 alas del Partido Nacional. El Partido Colorado alcanza con ver lo que fue la negociación de la Universidad de la Educación, donde Bordaberry estaba a favor, pero entonces Amorín no, y no conseguimos los votos. El Partido Independiente, tuvimos que ir a una negociación por el proyecto de despenalización del aborto, eran 2 diputados, uno votó a favor, otro en contra, o sea que la índole de las divergencias en los partidos de la oposición no me garantizan la posibilidad de tener una coalición estable con ninguno de los partidos. Esta es mi opinión como politóloga. Por supuesto que si no tuviéramos mayoría parlamentaria deberíamos buscar una negociación. Creo que el doctor Vázquez se manifestó en el mismo sentido, una negociación no al gran modo coalicional, sino una negociación por proyectos. Creo yo, es decir, punto a punto, ¿no? Una negociación a lo Estados Unidos, por decir algo, no a la brasilera, ¿no? Que son grandes coaliciones más o menos permanentes.
En todo caso, creo que un gobierno del Frente Amplio sin mayoría parlamentaria podrá gestionar muy razonablemente la administración futura, pero no podrá implementar proyectos y cambios estructurales como los que nos proponemos. La mayoría parlamentaria la necesitamos para proyectar el cambio estructural. Lo digo así porque me parece que cuando se trata de determinar el presupuesto del gasto público para la educación o para la salud, siempre tenemos divergencias muy importantes, entonces eso nos colocaría un límite a la consolidación de la reforma de salud o al aumento en el gasto de educación. Y respecto de muchas leyes importantes, las divisiones son grandes y profundas. Entonces, creo que el gobierno administraría al Uruguay razonablemente, pero entonces no podríamos seguir proyectando los cambios estructurales que de alguna manera son los que dan cuenta de la bonanza económica y social que hoy tenemos. Bueno, terminamos por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a usted. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.